La cámara abre con dos imágenes que no deberían pertenecer al mismo estudio. Por un lado, un juego que se convierte en leyenda global, celebrado como uno de los grandes RPG modernos, lanzado en mayo de 2015. Por el otro, una ciudad de neón prometida durante años, que llega en diciembre de 2020 y se convierte en escándalo por su estado técnico, hasta el punto de ser retirado de una tienda digital clave durante meses. En medio de esas dos verdades, vive una sola pregunta que quema. ¿Cómo un estudio puede construir The Witcher 3 y aún así caer tan duro con Cyberpunk 2077? La respuesta no empieza en Night City, empieza en Varsovia, cuando el mercado era salvaje, la piratería era rutina y hacer videojuegos sonaba a fantasía. La historia se planta en un país que se está reinventando. En la década de los 90, Polonia vive la resaca de un cambio histórico. Nuevas reglas, nuevos negocios, nuevas grietas. La cultura del entretenimiento crece, pero la infraestructura es irregular y el acceso legal a videojuegos extranjeros no es simple ni barato. En ese contexto, el deseo no se apaga, se adapta, y en esa adaptación aparece el tipo de oportunidad que solo existe en épocas de transición. Quien acerque el juego a la gente puede crear una industria desde cero. En mayo de 1994 nace CD Projekt, fundada por Marcin Iwinski y Mikhail Kicinski. No nace como estudio creador de mundos, nace como distribuidora. Su primer campo de batalla no es un motor gráfico, es el mercado. Conseguir juegos, traerlos, venderlos, convencer a jugadores acostumbrados a otros caminos. Aquí se abre el primer bucle. ¿Cómo se construye confianza en un lugar donde lo oficial no siempre existe como hábito? 2 años después, en 1996, la empresa hace algo que parece obvio hoy, pero entonces era una ruptura: distribuir juegos con cajas y manuales en polaco. No es solo traducción, es respeto. Es decirle al jugador, esto también es para ti. Y sin darse cuenta, empiezan a construir una filosofía que más tarde se volverá marca: tratar al público como aliado, no como enemigo. En 1999 llega otro hito, la primera localización completa, con un esfuerzo de doblaje y producción que eleva el estándar del país. Ese paso revela algo clave: CD Projekt no solo quiere vender juegos, quiere hacerlos sentir propios. La cámara recorre un estudio improvisado, cables, micrófonos, tomas repetidas y una ambición enorme para una empresa todavía joven. Con el tiempo, la distribución deja de sentirse como destino y empieza a sentirse como techo. El mercado cambia, la competencia crece y aparece una duda que corta por dentro: ¿seguir siendo intermediarios o convertirse en creadores? En esa tensión nace el segundo gran conflicto. Si dejan el camino seguro, podrían perderlo todo. Si no lo dejan, quizá nunca sean más que un nombre en la caja. En el año 2002 se forma el estudio de desarrollo, CD Projekt Red. El cambio es brutal. Distribuir es negociar. Desarrollar es sangrar tiempo. Ahora el enemigo es el fracaso creativo, el presupuesto, la tecnología, la experiencia que todavía no existe. La cámara se queda en una verdad cruda. Se puede tener pasión y aún así no saber cómo construir un videojuego desde cero. Ese mismo año, CD Projekt adquiere los derechos para adaptar el universo de Wiedźmin de Andrzej Sapkowski. No es solo una licencia, es una decisión cultural: tomar una obra enorme para Polonia y convertirla en juego, con la presión de no traicionar a quienes la sienten propia. Aquí nace el bucle que marcará toda la empresa: ¿cómo convertir identidad local en impacto global sin perder el alma en el proceso? Los años siguientes son menos épicos y más duros: prototipos, errores, reescrituras, sistemas que no funcionan, herramientas que no alcanzan. La cámara no muestra héroes, muestra persistencia. Un estudio joven intentando fabricar un mundo vivo cuando todavía está aprendiendo a caminar. Y mientras el proyecto crece, también crece el riesgo. Si el primer gran juego falla, el estudio entero podría desaparecer. Sin saberlo, en esa fase se forma una obsesión que luego definirá The Witcher 3, la idea de que el mundo no puede ser solo grande, tiene que estar lleno de propósito. El estudio aprende una lección cara. Cada decisión de diseño es un juramento. Si prometen inmersión, deben pagarla con trabajo. Si prometen historia, deben sostenerla con coherencia. La recompensa todavía no llega, pero el ADN ya está naciendo. Mientras el estudio se agarra al sueño medieval, en el horizonte cultural del videojuego crece otra tentación: el futuro, la tecnología, la promesa de ciudades gigantes y vida artificial.
Todavía no se llama Cyberpunk 2077 en esta parte de la historia, pero la semilla existe. La necesidad de demostrar que pueden construir no solo un mundo, sino cualquier mundo. Y esa necesidad algún día les cobrará factura. El episodio termina sin victoria, porque las historias reales no dan premios al final de la jornada, solo dan otra jornada. CD Projekt ya cruzó el punto de no retorno, dejó de ser distribuidora y se convirtió en estudio. Consiguió un universo legendario, se comprometió con una promesa enorme, y justo cuando parece que el destino está claro, fantasía, monstruos, espadas, aparece la sombra de un segundo destino, más peligroso, una ciudad de neón que exigirá más de lo que el estudio cree tener. Cliffhanger. El siguiente episodio revela cómo un equipo sin experiencia suficiente se prepara para el salto que lo hará famoso, y cómo ese mismo método sembrará el riesgo del colapso futuro. La cámara abre en un instante que parece pequeño, pero es un punto de no retorno. Un estudio joven, todavía con olor a oficina improvisada, lanza su primer gran juego. The Witcher llega a Europa el 26 de octubre de 2007. No es solo un estreno, es una prueba de supervivencia. Si el juego falla, no hay segunda oportunidad romántica, hay cierre, deuda, silencio. Y sin embargo, en esa primera salida al mundo ya existe una obsesión que se volverá marca. Que el jugador sienta que el universo tiene peso, barro en las botas, cicatrices en el tono, decisiones que no se limpian con un chiste. El primer Witcher corre sobre un motor ajeno, el Aurora Engine, adaptado a la fuerza para contar una historia que no quería ser otra fantasía más. La cámara se acerca a diagramas, sistemas de combate, diálogos, elecciones morales, todo hecho con la ansiedad de quien construye casa sobre terreno que no diseñó. Y se abre el primer bucle. Si su ambición ya es más grande que sus herramientas, ¿cómo sobreviven al segundo juego? El estudio entiende algo doloroso. Para sostenerse, no puede vivir solo de orgullo local, tiene que atravesar fronteras. Eso implica otra clase de presión, traducciones, publicación internacional, expectativas de jugadores que no crecieron con el mito polaco del brujo. El riesgo no es solo técnico, es identitario. ¿Cómo vuelves universal una historia profundamente regional sin volverla genérica? A partir del primer juego, el estudio aprende la lección más cara. Las promesas no son marketing, son deuda. Cada parche, cada edición mejorada, cada gesto hacia el jugador empieza a construir una reputación distinta, una empresa que quiere ser amiga del público en un mercado que suele tratarlo como enemigo. Y ese ADN, sin que nadie lo sepa todavía, será el combustible de The Witcher 3 y también el explosivo de Cyberpunk. Mientras el estudio intenta crecer como creador, también crea una herramienta para sobrevivir como empresa, una tienda digital enfocada en juegos sin DRM, lanzada en el año 2008. Ese movimiento no es solo negocio, es postura ideológica, confianza como estrategia, preservación como bandera. Y se abre un bucle nuevo. Si construyen una imagen de los buenos, ¿qué pasa el día que fallen? El segundo juego no puede depender de herramientas prestadas. Así nace una decisión de alto riesgo, construir tecnología propia. The Witcher 2 Assassins of Kings se desarrolla con Red Engine 3 y se lanza en el año 2011, el 17 de mayo. La cámara muestra el cambio. La empresa ya no solo escribe historias, ahora también fabrica la máquina que la sostiene. Pero fabricar la máquina crea otra dependencia. Si el motor falla, el mundo entero colapsa. Un estudio joven se define por cómo responde al error. En el año 2012 llega Enhanced Edition del segundo juego, con mejoras y contenido extra, como un mensaje silencioso. El trabajo no termina en el lanzamiento. Ese hábito fortalece su mito. Si CD Projekt lanza algo, lo arregla, lo mejora, lo cuida. Y ahí nace la trampa. La reputación se vuelve una promesa eterna. La ambición necesita estructura. En el año 2010, la compañía se consolida como grupo con una operación ligada a Optimus y su presencia en la Bolsa de Varsovia, una transición que convierte a la pasión en responsabilidad pública. La cámara no glamuriza, muestra el otro lado del sueño, reportes, inversores, expectativas trimestrales, y el bucle se oscurece. ¿Qué pasa cuando el arte tiene que rendir cuentas al mercado? Después del segundo juego, el estudio decide hacer lo que pocos se atreven a prometer, un mundo abierto enorme con narrativa densa donde cada misión secundaria parezca historia principal. Así nace el proyecto que lo cambiará todo, The Witcher 3 Wild Hunt, anunciado en el año 2013 y lanzado mundialmente el 19 de mayo de 2015. La cámara se acerca a una palabra que define el salto, escala. Y la escala exige sangre invisible,
Años de producción, cientos de decisiones y un motor a la altura. Para sostener ese mundo abierto, el estudio construye Red Engine 3 con el objetivo explícito de crear entornos abiertos para The Witcher 3, niebla volumétrica, luces complejas, animaciones más finas, no como lujo, sino como condición para que el mundo respire. Y aparece el misterio final del episodio. Si pueden levantar un continente medieval entero, ¿qué les impide levantar una ciudad futurista imposible? En paralelo a la fantasía, aparece una obsesión distinta: ciencia ficción sucia, calle mojada, tecnología como vicio, ciudad como monstruo. Cyberpunk ya existe como idea pública. Un teaser cinemático aparece en enero del año 2013 como una señal lanzada al mundo. Pero todavía es solo eso, una señal, un anzuelo, una promesa a futuro. El bucle queda abierto. ¿Por qué anunciar un mundo de neón cuando aún no han conquistado del todo el mundo de barro? El episodio termina justo antes de la coronación. The Witcher 3 está por salir y el estudio está apostando todo a una idea peligrosa, que el detalle extremo y el cuidar al jugador pueden escalar sin consecuencias. Pero el documental deja una advertencia: el mismo perfeccionismo que construye una obra maestra también puede convertirse en fuego. Cliffhanger. En el siguiente episodio, The Witcher 3 los convierte en mito global, y ese mito, como un espejo cruel, hace que la promesa de Night City se vuelva inevitable. ¿Cómo se sobrevive cuando el mundo espera que repitas el milagro, pero en una escala aún más monstruosa? La cámara abre con un plano imposible. Un estudio polaco que empezó vendiendo juegos en un mercado incierto, ahora observa cómo el mundo entero pronuncia su nombre con respeto. Es el 19 de mayo de 2015. The Witcher 3, Wild Hunt, llega al mundo y el impacto es inmediato. Pero el documental no se queda en la celebración, se queda en el veneno escondido dentro del éxito. Cuando alcanzas la cima, el público ya no te pide otro buen juego, te exige otro milagro. Y la pregunta se clava como gancho: si este fue el estándar definitivo, ¿cómo se vive después de esto sin destruirse? El mundo abierto no se siente como mapa, se siente como tierra, barro, aldeas, humo de guerra, caminos que llevan a historias que parecen vivir sin el jugador. La serie documental muestra el secreto detrás del mito. The Witcher 3 no gana por tamaño, gana por densidad. Cada rincón tiene intención, cada misión secundaria parece una historia principal. Y nace el primer bucle de obsesión. Si el público aprende a esperar esa calidad en todo, ¿qué pasa cuando no pueda sostenerla? En una industria acostumbrada a cortar el juego en pedazos para venderlos por separado, CD Projekt Red hace algo que parece un desafío moral. Anuncia que lanzará 16 contenidos descargables gratuitos para todos los que compren el juego base. No es solo generosidad, es estrategia de reputación. Un mensaje al público: no te vamos a exprimir. Pero toda reputación es un juramento, y los juramentos, tarde o temprano, se cobran. El 3 de diciembre de 2015, la industria pone su sello más mediático. The Witcher 3 gana Juego del Año en The Game Awards. La cámara recorre la escena como si fuera una coronación. Flashes, aplausos, titulares. Y, con la corona, llega la condena invisible. Ahora cualquier proyecto futuro ya no se comparará con otros estudios, se comparará contra The Witcher 3. La historia no termina en el lanzamiento. CD Projekt Red anuncia 2 expansiones grandes, una primera que cae el 13 de octubre de 2015 y una segunda que llega el 31 de mayo de 2016. La cámara lo muestra como arquitectura: construir otra temporada dentro del mismo mundo, sin que se sienta relleno. El estudio se vuelve sinónimo de algo raro: no solo lanza, también termina bien. Detrás de la imagen de estudio ejemplar, la serie documental deja ver el costo silencioso: noches largas, presión interna, obsesión por pulir, reescribir, rehacer. Porque crear una obra maestra no es un estado, es una emergencia sostenida. Y una emergencia sostenida desgasta. El bucle se abre como amenaza. Si el estudio aprendió que lo correcto es trabajar al límite, ¿cómo evita que el límite se vuelva normalidad? El público empieza a hablar de CD Projekt Red como si fuera una garantía, no una empresa, una promesa. Esa identidad trae amor y trae peligro, porque cuando te conviertes en símbolo, cualquier falla futura deja de ser un error, se siente como traición. La cámara se queda en la palabra que nadie quiere decir: expectativa. Con el éxito, el estudio no solo gana fans, gana ojos financieros. El tiempo del equipo pequeño se termina. La empresa crece, se vuelve más visible, más analizada, más juzgada. Y el documental marca la transformación. El sueño ya no se mide solo en crítica, se mide en promesas públicas, en calendarios, en valor percibido. El misterio queda vivo.
¿Puede una compañía mantener alma artesanal cuando el mundo empieza a tratarla como fábrica? Mientras el continente medieval se expande, una promesa antigua vuelve a respirar. El proyecto Cyberpunk había sido anunciado años atrás. El 30 de mayo de 2012 se suelta la primera señal pública. Y luego, en enero de 2013, un teaser cinemático siembra la imagen que no se va. Futuro sucio, violencia, neón y una ciudad que parece devorar personas. La cámara muestra la trampa. El público no solo recuerda la promesa, la guarda como deuda. Pasar de fantasía medieval a ciencia ficción no es cambiar de skin, es cambiar la lógica del mundo. En la fantasía, el misterio nace del bosque. En el cyberpunk, el misterio nace del sistema. La serie documental lo enmarca como un salto creativo gigantesco. Más vehículos, más verticalidad, más densidad urbana, más simulación. Y el bucle se vuelve amenaza concreta. Si el estudio se hizo legendario con un continente, ¿qué pasa cuando intente construir una ciudad que nunca duerme? Durante un tiempo, Cyberpunk existe más como mito que como juego, y ese silencio crea el fenómeno más peligroso de la cultura gamer. La imaginación colectiva llena los huecos. Cada año sin noticias aumenta la fantasía. Cada rumor alimenta una película mental. El documental plantea el misterio final del episodio. ¿Cómo compites contra una versión perfecta del juego que solo existe en la cabeza del público? El episodio cierra justo cuando el futuro deja de ser rumor y se convierte en show. Años después del teaser, el proyecto vuelve a aparecer ante el mundo en un gran escenario, reactivando el deseo global de golpe. Y ahí nace el verdadero monstruo, el marketing, porque el marketing no promete un juego, promete una era. Cliffhanger. En el siguiente episodio, la obsesión por repetir el milagro empuja a CD Projekt Red hacia la tormenta. Anuncios gigantes, fechas que se mueven, presión interna y el día en que Night City llegue al público en un estado que nadie estaba listo para perdonar. La cámara abre con un pulso eléctrico, una ciudad de neón prometida durante años y un estudio que ya fue coronado como los buenos del videojuego. The Witcher 3 los convirtió en mito, y ese mito ahora es una jaula. Porque el mundo ya no espera un juego, espera un evento cultural, un antes y después. Y cuando una obra se vende como destino, cada falla futura deja de ser técnica, se vuelve traición emocional. La pregunta que atraviesa todo el episodio es brutal. ¿Cómo se sobrevive cuando la expectativa crece más rápido que la realidad? El documental muestra el cambio de escala. Campañas gigantes, escenarios iluminados, titulares globales y una sensación clara de que el juego ya existe, aunque todavía no exista. En ese punto, el marketing deja de acompañar al desarrollo y empieza a correr delante, creando una versión perfecta de Night City en la cabeza del público. Y competir contra una fantasía colectiva es casi imposible. Se abre el bucle venenoso. ¿Qué pasa cuando prometes tanto que ya no puedes recortar sin decepcionar? El tiempo entra como enemigo. La historia pública de los retrasos se vuelve una línea que se estira y se estira. Primero una fecha en primavera, luego el paso al otoño, después otro movimiento hasta terminar en el 10 de diciembre del año 2020. Cada anuncio intenta sonar a responsabilidad, pero en el fondo revela otra cosa. El juego no está listo para cargar el peso que le pusieron encima. Y el bucle crece. Si el estudio no puede frenar la ola del hype, ¿quién paga la factura cuando la ola golpea? La cámara baja del escenario y entra al lugar que nadie aplaude, la producción real. Cuando una obra se vende como revolución, el equipo deja de sentir que está construyendo un juego, empieza a sentir que está sosteniendo un mito. Reportajes posteriores describen un desarrollo turbulento, con presión extrema y decisiones caóticas que terminan empujando el proyecto hacia una salida demasiado temprano. El misterio se clava. Si el estudio aprendió a hacer arte con perfeccionismo, ¿por qué el resultado final se sintió incompleto? El 10 de diciembre del año 2020, Cyberpunk 2077 finalmente se lanza. Y durante unas horas, el mundo parece cumplir la profecía. Night City en todas las pantallas, tendencias, directos, clips, pero enseguida aparece la grieta. En consolas antiguas, el rendimiento cae, los errores se multiplican, la experiencia se rompe. El bucle se vuelve grito. ¿Cómo puede un juego tan esperado sentirse para tantos como si hubiera salido antes de tiempo? Entonces ocurre lo impensable. Sony retira el juego de la tienda digital de PlayStation y ofrece reembolsos. Ese gesto no es un simple golpe de reputación, es un evento industrial, una señal pública de que el lanzamiento cruzó una línea.
La cámara se queda en el silencio posterior, titulares como cuchillas, foros ardiendo y una marca que hasta ayer era sinónimo de confianza. Se abre el buque más peligroso. Si el estudio que cuidaba al jugador pierde esa confianza, ¿qué le queda? El documental muestra el verdadero daño. No es solo que el juego tenga fallos, es que el relato del estudio se rompe. Porque CD Projekt Red no vendía solo productos, vendía una identidad moral. Y cuando esa identidad colisiona con la realidad, el golpe se siente personal. La pregunta se afila: ¿cómo reconstruyes una historia de somos diferentes después de la mayor crisis pública de tu vida? Cuando el escándalo escala, llega la segunda ola: demandas, presión de inversores y una empresa obligada a responder no solo ante jugadores, sino ante mercados. Años después, CD Projekt Red acuerda un pago para resolver una demanda colectiva de inversores por el lanzamiento del juego por un monto de alrededor de $1.850.000. El conflicto se vuelve doble: reparar el juego y reparar la credibilidad. La cámara muestra el nuevo intento de mendirlo: menos espectáculo, más reparación. Parches, actualizaciones, reconstrucción lenta, una forma de trabajo menos heroica, más humilde: reparar. Pero el problema es que la reparación también es una promesa, y el público ya aprendió a desconfiar de las promesas. El bucle queda abierto. ¿Puede un estudio recuperar el amor del público a base de paciencia cuando el público ya gastó su paciencia en la espera previa? Lo que se rompe no es solo un juego, se rompe una ilusión compartida de la industria, la idea de que el marketing puede reemplazar al tiempo. El documental convierte el caso en advertencia histórica. Cuando vendes un sueño demasiado grande, el público compra el sueño y luego te exige que el mundo real sea idéntico. Y aquí nace la transformación central del estudio. Ya no puede operar como estudio querido, tiene que operar como estudio bajo juicio. Después del estruendo llega algo raro: quietud, menos promesas, más trabajo. La cámara vuelve a un cuarto con pantallas, tareas, listas interminables, y por primera vez en años, Night City ya no es un anuncio, es una herida que requiere cirugía. El misterio final se prepara. ¿Qué versión de CD Projekt Red nace después de esta crisis? ¿Una más humilde o una más dura? El episodio no termina con un perdón, termina con una promesa nueva, más pesada que cualquier tráiler: la promesa de redención. Porque reparar un juego es posible, pero reparar un mito roto exige algo más grande: tiempo, humildad y una obra que obligue al mundo a cambiar de opinión. Cliffhanger. En el siguiente episodio, el documental entra en la tercera vida de Night City, la etapa donde el estudio intenta convertir el desastre en legado y demostrar que, aún después de caer, un mundo puede volver a levantarse. La cámara vuelve al mismo punto de ruptura, diciembre de 2020, no para repetir el escándalo, sino para mostrar lo que queda después del incendio. Un estudio con prestigio roto y una ciudad de neón convertida en símbolo de promesas fallidas. En esa oscuridad, el verdadero conflicto aparece por fin. No se trata de arreglar un juego, se trata de recuperar el derecho a ser creídos. Y el episodio abre su gran pregunta: si el mito se destruyó en público, ¿puede reconstruirse también en público? 6 meses después del golpe histórico, el juego vuelve a la tienda de PlayStation el 21 de junio del año 2021. La cámara no lo presenta como victoria, sino como condición. Volver no significa haber sido perdonado, significa haber sido aceptado de nuevo, bajo vigilancia. El bucle se tensa. Si la industria te deja entrar otra vez, el público todavía puede negarte la salida. La serie documental entra en la etapa menos épica y más real. Semanas que no se anuncian, mejoras que no tienen trailer, listas interminables de errores que no dan titulares. La cámara recorre escritorios, compilaciones nocturnas, pantallas con registros y un mismo impulso repetido: pagar la deuda. El misterio queda abierto. ¿Cuántos meses o años cuesta convertir inacabado en confiable? Y entonces, cuando parecía que la historia iba a ser solo técnica, llega un golpe narrativo desde otro medio. Cyberpunk Edgerunners se estrena en Netflix el 13 de septiembre del año 2022. No arregla bugs, no optimiza consolas, pero hace algo igual de peligroso: vuelve a enamorar gente de Night City. El bucle se enciende. Si la emoción regresa antes que la estabilidad, el desastre puede repetirse. La cámara marca un punto de inflexión claro. El 21 de septiembre del año 2023 llega la actualización 2.0, una reconstrucción masiva del juego base. No es maquillaje, es cirugía, sistemas rearmados, combate reconsiderado, policía reimaginada. Un intento de convertir lo que fue en lo que debió ser. La pregunta se vuelve moral:
Si reescribes tu propia obra, estás corrigiendo un error o admitiendo una culpa. 5 días después, llega el examen que define la tercera vida de Night City. Cyberpunk Edge Runners se estrena en Netflix el 26 de septiembre del año 2023. No arregla bugs, no optimiza consolas, pero hace algo igual de peligroso. Vuelve a enamorar gente de Night City. El bucle queda suspendido. ¿Puede una expansión no solo sumar contenido, sino reescribir reputación? La redención también vive en lo que antes era promesa pendiente. El 5 de diciembre del año 2023 llega la actualización 2.1. No es una escena de aplausos, es una escena de persistencia. El estudio insistiendo en que el juego no se abandona, se termina. El misterio cambia. Cuando ya recuperaste parte del respeto, ¿por qué seguir puliendo? Porque la deuda no se paga con un gesto, se paga con constancia. El documental llega al número que sirve como veredicto de mercado. Para finales de mayo del año 2025, CD Projekt anuncia que Phantom Liberty supera los 10 millones de copias vendidas. No borra el pasado, pero prueba algo. La audiencia, al menos una parte de ella, volvió. La pregunta final se vuelve afilada. Si el público perdona, ¿la industria aprende o repite? Mientras Night City pelea por levantarse, el continente medieval sigue siendo la base emocional del estudio. En ese mismo anuncio, CD Projekt confirma que The Witcher 3 supera los 60 millones de copias vendidas justo en el 10º aniversario de su salida, en mayo del año 2025. La cámara lo muestra como contraste cruel, una obra maestra convertida en refugio, mientras el otro gran sueño intenta no romperse de nuevo. Y se abre el bucle de continuidad. ¿Cómo se hace el siguiente Witcher después de haber visto lo que pasa cuando aceleras demasiado? El episodio revela la transformación más silenciosa y más importante. En marzo del año 2022, CD Projekt anuncia que el nuevo juego principal de The Witcher se desarrollará con Unreal Engine 5 como parte de una alianza estratégica con Epic Games. La cámara lo interpreta como confesión. El estudio entendió que no solo falló un lanzamiento, falló un proceso, una forma de construir y escalar. El misterio se vuelve técnico y humano. ¿Puede una nueva tecnología ayudar a rehacer una cultura interna? Y entonces llega el dato que cierra el círculo. El 28 de mayo del año 2025, CD Projekt comunica que el siguiente gran juego del universo Cyberpunk, antes conocido como Project Orion, avanza a preproducción y lo llama de forma provisional Cyberpunk 2. La cámara no lo trata como un anuncio triunfal, lo trata como advertencia. Ahora saben exactamente lo que puede salir mal. El bucle definitivo queda abierto. ¿Cómo se hace una secuela cuando el primer recuerdo global es una herida? La historia completa se cierra con una revelación incómoda. CD Projekt Red no se define por haber creado un mito, sino por lo que hizo cuando el mito se rompió. Witcher 3 fue la cima, Cyberpunk 2077 fue la caída, y la redención fue el tramo más largo. Volver al taller, admitir grietas, reconstruir pieza por pieza hasta que el mundo aceptara mirar otra vez. Pero el documental termina sin final feliz cerrado, porque el futuro nunca cierra del todo. Ahora vienen 2 puertas gigantes. El nuevo Witcher, con motor nuevo y memoria amarga, y el nuevo Cyberpunk con una promesa que ya no puede permitirse fallar. Cliffhanger final. Si el estudio aprendió a sobrevivir a su peor noche, ¿qué pasará cuando intente crear su próxima obra maestra con el mundo mirando cada costura?